Si tú en algún momento sintieses la necesidad de tratarte, ¿a quién acudirías? Entre nosotros muchas veces nos lo planteamos. Venga, al despacho de papá. ¿Y opinas de verdad que estamos ante una generación de cristal? Vivimos en una sociedad en la que nos hemos convertido en intolerantes al dolor. ¿Crees que vivimos en una sociedad obsesionada con estar siempre feliz? Por desgracia, muchas veces buscamos esa felicidad en cosas que no nos hacen felices. Hay que volver a cuidar mucho a los amigos. Sí. Cuando uno está enamorado, uno hace verdaderas locuras. Y te mueres hablando 5 horas por teléfono con una persona con la que no estés enamorada. Rocío y yo estamos enamoradas. ¿De qué habláis? No, Eso me pregunto yo. Uno normalmente se enamora de su contrario. Si estas 3 preguntas son un sí y un sí radical, entonces para adelante. Te animo a que los dos sean ordenados. Aunque por desgracia... Uy, tenía todos los tics, menos este. Claro, que ojo, que lo que primero te atrae, luego te condena. Buah, es que me siento tan identificada con esto. ¡Qué alegría! Yo a los hombres que iba conociendo les iba como haciendo preguntas que es de un test que tenemos en la consulta. Y entonces, obviamente, Es ellos que la cosa no lo juegas sabían. con ventaja. En los hombres a más edad y más solteros, más manías. Ya lo aviso. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con vino. Oye, perdón, es que has empezado como rapidísimo. ¿Sí? Bueno, hola. Hola. Perdón. Antes de empezar, Sí. por segunda vez, que siempre se nos olvida, porque ya lo hiciste tú Ay, muy bien en uno anterior, Muy bien, Ro. acordaos de suscribiros en... Sí, que esto sí que no lo decimos. Vale. Suscribiros en YouTube, o sea, la parte de subscribe o como ponga, que no sé cómo lo pone, le dais, es gratis. Y en Spotify, porque esto nos lo preguntan mucho de, oye, pero yo os escucho en Spotify, ¿tengo que hacerlo en YouTube? Podéis hacerlo en los dos, nosotras encantadas, pero si nos escucháis en Spotify, simplemente es darle a seguir. Tú puedes seguir el podcast, le das a seguir. Y otra cosa muy importante, ya por pedir, que es gratis, que también podéis darle a las estrellitas, ¿sabes? Ujú, Y entonces sí. Evaluarnos Nos puntúan con mejor. 5 estrellas, por favor. Y eso es lo único que os pedimos. Como Nada muy más. poco 4. Como- No no queremos aceptamos ver menos. que la No. media nos afecta. Pero dicho esto, tengo muchas ganas del episodio de hoy. Llevamos mucho tiempo esperando a esta invitada y vamos a hablar mucho sobre psicología, sobre terapia, pero sin que se ofenda nuestra invitada de hoy, creo que es muy bueno ir al psicólogo, pero también qué buena terapia es tomarte un vinito con amigas. Tú, de hecho, Sí. has estado, no sé hace cuánto, porque no sé muy bien cuándo se va a emitir esto, pero has estado con amigas, os habréis tomado muchos vinos y que, por cierto, siempre tienen que ser denominación de origen rueda. No, y se si no, disfruta mucho. si no, la terapia no es igual. Total, es un momento de desconexión, de sentirte como niño otra vez. Y no sé, a mí me parece que cuanto más mayor, más lo valoro, ese ratito con amigas, porque además cuanto más mayor, más complicado es encontrarlo. Así que os animo a todos a que os toméis un vinito de denominación de origen rueda con amigos o con amigas y a que veáis este episodio. Sí. Es que como es ese momento, ahora que lo decías, de, no sé, de quedar con amigas y de nos tomamos un vinito y te cuento X. Forma parte o al de la revés, en plan quedada. que alguna esté mal y es como, vente a casa y nos tomamos Sí, un sí, rueda. sí, total. Me parece increíble. Así que, dicho esto, vamos ya con el episodio que estoy segura que os va a encantar. Teníamos muchas ganas de tenerla con nosotras. Ella es periodista, psicóloga, especialista en terapia de emociones y me atrevo a decir que es miembro de la familia de psicólogos y psiquiatras más famosa de España y estamos muy contentas de tener con nosotras a Isabel Rojas. Bienvenida, Isabel. Nos hace de verdad muchísima ilusión tenerte Muchísimas aquí. gracias por invitarme. La verdad que lo siento por las agendas, pero aquí estamos. No, lo bueno se hace esperar y yo estoy muy emocionada con este episodio porque yo soy, la gente que nos escucha ya lo sabe, soy carne de cañón para las emociones Y mira, y me da, te decía al empezar que me da como miedo no tener el tiempo suficiente para hacerte todas las preguntas que tengo, pero no pasa nada porque eso puede significar que vengas otro día y nada, yo hagamos doble encantada episodio. de volver y de seguir participando. Bueno, yo quería empezar hablando de psicología en general. Admiramos mucho la profesión del psicólogo en este podcast, creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, porque desde un punto de vista, no quiero sonar quizás con una connotación negativa, pero me parece complicado el gestionar, el llevarte quizás los problemas de todo el mundo que pasa por consulta a casa. Creo que a mí me afectaría o me acabaría afectando.
el saber tanto, ¿no? Y el llevarme todo eso a casa. ¿Y cómo lo gestionas tú, Isabel? Pues mira, la verdad es que tiene un poco de truco. Yo vengo de una familia, mi abuelo ya era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo varios tíos psiquiatras, tengo una hermana psiquiatra, tengo varios primos psicólogos, entonces de broma y no tan broma decimos que hay un gen rojas que hace que nos apasione la psicología, la psiquiatría, en definitiva un poco la mente humana. Entonces la realidad es que yo he nacido con pacientes en mi vida, es decir, con historias, pues con historias, con dramas a mi alrededor. Y de hecho yo recuerdo desde que soy muy pequeña, mi padre nos contaba cuentos, nosotros somos 4 hermanas, yo soy la tercera, pues nos contaba las 4 hermanas cuentos en los que, con el tiempo descubrí que esos cuentos eran pacientes que él iba viendo en la consulta y que pacientes que luego, pues terminaban siempre bien y que gracias a, pues eso, a la voluntad, al tesón, a conocerse, pues al final terminaban, pues ganando y terminaban siempre en positivo. Entonces la realidad es que todo lo que tenga que ver con la psicología, la mente humana, la conducta, las emociones, lo llevo en la sangre desde que soy muy pequeña. Entonces hay una parte que no lo veo como una carga ni mucho menos. Y de hecho sí que creo que tengo esa capacidad para no llevarme las cosas a mi casa. Hay historias muy duras que de una u otra forma sí piensas en algún momento pues sí que calan en tu corazón, pero también creo que tengo esa capacidad para no llevármelo a casa y que no me afecte ni me influya directamente con mis hijas, con mi marido, con mis amigos. Entonces, ahí quizá es un pequeño don que tenemos, pero que doy muchas gracias por ello. Aún así, y esto yo siempre lo digo, todas las historias de una u otra forma te van calando, te van enseñando y te van calando, porque además, pues nosotros yo digo que entras en el cuarto de máquinas, en el sótano de la personalidad de todas las personas que vienen a la consulta. Y claro, cuando entras, pues escuchas y ves y incluso en ocasiones experimentas pues cosas durísimas, ya no un ataque de ansiedad en vivo, sino pues como una persona pues se rompe cuando te cuenta cómo ha sido su infancia, cómo ha sido ese abuso sexual, cómo ha sido esa herida de abandono que tiene, cómo ha sido... Entonces, pues todas estas cosas de una u otra forma, insisto, sí que van calando en mi corazón. Y una de las cosas que mi padre siempre nos ha dicho, a mi hermana Marian y a mí, desde que somos muy pequeñas, es agradeced. O sea, dad gracias por todo lo bueno que tenéis en la vida, por todo lo bueno que experimentáis, aunque os parezca muy, muy obvio. Entonces, es verdad que escuchando todas estas cosas, como que muchas veces digo, Dios, es que realmente soy muy afortunada. Ojo, pues gracias porque, esto yo sé gestionarlo o porque lo estoy viviendo y estoy viendo que, pues en esto mejor no caer. Entonces, ahí entre una cosa y otra, lo que cada uno de nosotros vivimos y escuchamos es muy intenso, es muy duro en muchas ocasiones, pero también el darte cuenta que pasa eso, pues también te ayuda a decir, oye, pues por aquí no. Temas de relaciones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo escucho en la consulta pues cómo parejas se van enfriando, empiezan a tener vidas paralelas, cómo empiezan a no hablarse, cómo empiezan, pues, pequeñas cosas. Por ejemplo, el primer hijo siempre divide a la pareja. Entonces siempre hay un punto en donde cuando pues se tiene ese primer hijo, normalmente psicología y psiquiatría no es una ciencia exacta, 2 más 2 no son 4, pero sí que hemos visto ciertos patrones de conducta que ocurre que en el momento que tienes un hijo, pues la mujer como que se suele centrar mucho más en ese bebé y el hombre que no encuentra su espacio, pues empieza como a, pues me voy con los amigos, empiezo a fomentar tal hobby o me centro mucho más en el trabajo. Entonces, pues el verlo es como, Isabel, cuidado. O sea, tienes que saber que los hijos, entonces te lo van recordando, estas historias del día a día, como que te lo van recordando en tu propia vida. Entonces eso, pues la verdad es que también ayuda muchísimo. ¿No te pasa como que a veces dices, me estoy psicoanalizando demasiado o sois tantos psicólogos en la familia? Es que yo tengo una amiga que estudió psicología y que antes de empezar la carrera me acuerdo que nos dijo, oye, si una vez ya sea psicóloga sentís que de repente en ciertos problemas os estoy psicoanalizando demasiado, avisadme porque es muy típico. ¿Esto ¿Vale? te ha pasado a ti de decir, voy a echar un atrás y voy a fluir? Pues es lo que os decía, lo llevo tan en la sangre que no... Es como el empresario que llega a un sitio que está de moda y piensa, a ver, ¿por qué está de moda? ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuáles son las cosas positivas? ¿Qué hace que este sitio pues esté teniendo este boom? Es decir, no se sienta y de forma consciente se pone a analizar, quizá luego lo haga, pero es como que sale indirectamente, pues mira, este no está hablando, oye, mira, este es como más tímido, oye, este algo le pasa porque ha saltado 3 veces. Es decir,
decir, como que hay cosas que me salen pues innatas, insisto, después de tanto tiempo. Y luego es verdad que, entre comillas, todo lo que intento proclamar o lo que hablamos o un poco lo que decimos, pues lo intento llevar a mi vida. Entonces, claro, sería muy incoherente que yo hablase, imaginaos, de la inteligencia emocional y que luego yo fuese pues una borde o que de repente Bueno, pues no me pusiese en el lugar del otro. Entonces, es verdad que eso, pues en este caso, pues ese fomentar esa inteligencia emocional de intentar ponerme en el lugar de otro, de intentar detectar qué le está pasando, al mismo tiempo como intentar comprender, al mismo tiempo intentar cambiar mi emoción para que esa persona esté bien, pues digamos que sale como más natural, es decir, ya lo tengo como más trabajado. Entonces, no tengo que hacer el ejercicio de te estoy psicoanalizando, no. Ahora bien, en mi casa, esto no me lo preguntan mucho, ¿cómo deben de ser las comidas o las cenas en tu casa? Entonces, yo siempre me río, de hecho, mi marido es de un mundo completamente aparte, o sea, mi marido es abogado. Entonces, cuando empezamos a salir, de hecho, esto es muy gracioso porque, bueno, yo a los hombres que iba conociendo les iba como haciendo preguntas que es de un test que tenemos en la consulta. Y entonces, obviamente, es ellos que la cosa no lo juegas sabían. con ventaja. Y entonces, claro, bueno, alguna ventaja tendría que tener. Entonces, me acuerdo que yo como que a todos les iba haciendo ciertas preguntas así, de entre cita y cita, y entonces, de hecho, recuerdo que varios me decían, ¡jo, qué preguntas más interesantes! Y claro, yo pensaba en mi foro interno, claro, es que son las que hacemos a la consulta. Y sin embargo, mi marido le iba haciendo preguntas y era como, no, Isabel, que fluya, no. Entonces, porque él era cero de temas psicológicos. Y entonces, bueno, con el tiempo, yo me acuerdo el día que le dije, oye, pues te voy a presentar a mis padres. Y claro, ya él en plan, bueno, me tengo que saber algo de psicología, algo de psiquiatría, porque además para esa época se había leído un par de libros de mi padre y tal. No había aún los podcasts ni el boom este de la salud mental, y mi hermana María no había escrito ningún libro, o sea que no. Entonces, bueno, pues había leído algo de mi padre y tal, pero como muy simpático me dijo, bueno, dime qué me tengo que estudiar, ¿sabes? Para ir a tu casa para las conversaciones. Le digo, no, a ver, en casa no estamos hablando todo el día ni de psicología, ni de trastornos de la personalidad, ni del cortisol. Buah, pero ni yo de iría con presión, de decir todo, o sea, me van a psicoanalizar. Me van a psicoanalizar claro, todo, él iba ¿sabes? en este concepto y le digo, no, para nada. Entonces, a la pregunta que todo el mundo me hace, nuestras comidas son muy normales, hablamos de todo. Es verdad que a veces pues hacemos perfiles psicológicos de ciertos políticos o de, bueno, pues como que intentamos entender la conducta de pues, gente de referencia. De hecho, como que tenemos muy estudiados, por ejemplo, el perfil psicológico de Trump o de, Buah, qué o de Elon interesante. Musk, pero no estamos todo el día... No. Ya. Alguna vez hablamos de pacientes y demás, porque es verdad que nosotros en la consulta, casi todo el mundo que viene siempre son vistos por dos profesionales. Intentamos siempre que tengan como el apoyo de dos profesionales. Normalmente es un psiquiatra y un psicólogo, pero bueno, a veces pueden ser dos psiquiatras o dos psicólogos. Entonces, pues hay muchos pacientes que los vemos entre mi hermana Marian y yo, o entre mi padre y yo. Entonces, bueno, pues ahí hacemos como... Entonces, sí que, pues eso, conocemos las historias de unos de otros y entonces a veces comentamos y a veces... Pero bueno, nada más allá de lo que yo creo que en cualquier familia se hablaría. Uh-huh. Isabel, yo te quería preguntar, un poco al hilo de todo esto, si tú en algún momento sintieses la necesidad de tratarte, entiendo que no te puedes tratar a ti misma, ¿a quién acudirías? Pues esta es una grandísima pregunta y a veces lo pienso, digo, ¿yo qué haría? Y de hecho mi mejor amiga muchas veces me dice, Isabel, ¿a quién voy? Si algún día me pasa algo, ¿a quién voy? Entonces le digo, bueno, no te preocupes, te puedo ayudar yo dentro de lo que buenamente pues, pueda ayudarte, porque es verdad que he tenido un momento de mucha ansiedad y no ha llegado a tener ataques de ansiedad, pero ha estado ahí, entonces bueno, pues de una u otra forma la he ayudado. Le digo siempre, bueno, pues que si no puedo recurrir a Marian o a mi padre, pero entre nosotros muchas veces nos lo planteamos y sin quererlo terminamos haciéndonos terapia entre los tres. Vale. O sea, de hecho estamos los tres en la consulta, Claro. Entonces sí que nos pasa a veces de, venga, al despacho de papá. Entonces subimos Marian y yo, nos sentamos delante de mi padre, el pobre nos escucha, es que papá, tú te puedes creer porque esto, porque lo otro, y salimos de ahí como 15 minutos más tarde como súper relajadas y claro, nos reímos porque ha sido una sesión totalmente de desahogo, no decimos que es terapia, pero es como, pobre papá, o sea, ha recibido toda la basura de nuestra, entonces... Bueno, de una u otra forma, tenernos los unos a los otros es una suerte. Siempre nos apoya y nos ayuda mucho. Y luego, como a veces yo creo que estamos como muy metidos en todo este mundo, un externo también nos ayuda. Entonces, ahí recurrimos mucho a una de mis hermanas, a la segunda que
no tiene nada que ver tampoco con el mundo de la psicología, o incluso a veces a mi madre. Mi madre es una persona súper práctica, súper ejecutiva, súper práctica, es del mundo de la banca, de las finanzas, entonces como que muchas veces le quita todo ese hierro o esa necesidad de comprensión que muchas veces nosotros hacemos. Pero bueno, la realidad es que si algún día necesitase terapia, yo recurriría a mis hermanas. Son mis mejores amigas, son bueno, pues esas personas a las que recurro siempre, o recurriría a esta mejor amiga que siempre, bueno, pues también me ayuda, me enseña mucho. Y si no, yo soy católica, entonces muchas veces a rezar me ayuda, a veces ir a una iglesia, digo, oye, eso sí que me ayuda, me gusta, me serena muchas veces el corazón, me da como mucha claridad de ideas. ¿Cómo somos de diferentes las personas? Es que estaba pensando ahora en lo que decías, a lo mejor en la parte en lo que le aporta tu madre a tu padre o lo que te aporta tu marido a ti, ¿no? Que creo que muchas veces ese balance siempre es positivo. O sea, lo diferentes que somos las personas. Roy y yo creo que hacemos muy buen tándem en este podcast, aquí hablando de otra cosa que no tiene que ver, pero porque somos muy distintas, es verdad. Bueno, pero es que la complementariedad es buenísima. Y de hecho, esto es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una empresa, mis dos hermanas y yo, que se llama Ilusio. Entonces es una empresa en la que nos dedicamos a hacer lo que se llama consultoría emocional. O sea, vamos a las empresas y analizamos las personas, los roles y las funciones, pero a nivel psicológico. Entonces hacemos como un estudio en el que intentamos pues analizar la personalidad de cada uno de esos trabajadores y según esa personalidad, bueno, pues ver qué les viene bien, qué necesitan, qué roles se les daría mejor. O sea, es como si tú a una persona evitativa pues se encarga del marketing. Hombre, puede hacerlo, pero es verdad que siempre va a sufrir un poco más que el extrovertido o el primario, es decir, el tipo de personalidad que sea como un poco más echado para adelante. Entonces, una de las cosas que se ve a día de hoy es que la complementariedad es de las cosas, pues eso, que más potencian las relaciones, las amistades, las parejas y el trabajo. Entonces, entre vosotras que seáis tan complementarias es buenísimo. Sí. Y de hecho es uno de los factores de las parejas. O sea, uno normalmente se enamora de su contrario. Es decir, su cerebro le hace ver en el otro algo que uno no tiene. Y entonces eso que vemos en el otro es lo que empezamos a maximizar, es lo que luego genera esa chispa para luego esa atracción, esa necesidad de, oye, quiero estar con esta persona. Entonces suele ser normalmente algo que nosotros no tenemos. Entonces, pues normalmente el extrovertido pues se va a fijar en aquella persona que diga la palabra correcta en el momento correcto, que tenga una utilización del lenguaje buenísimo, no perfecto, pero oye, no dice una palabra de más. Entonces, claro, ahí hay un punto de muchísima atracción. Que, ojo, yo siempre lo digo, que lo que primero te atrae, luego te condena. Es decir, luego esta persona con el tiempo te va a decir, es que le cuesta hablar tanto, es que de verdad, es que nunca se suelta, siempre tiene que decir lo perfecto, siempre está en plan perfectito. Entonces, por eso muchas veces cuando gente de mi alrededor, pacientes me dicen, no, Isabel, es que no sabes, es que es súper ordenado. Yo le digo, bueno, perfecto, qué alegría, pero que sepas que esto, con el tiempo, bueno, pues vas a tener que gestionarlo. No, Isabel, me encanta porque yo soy tan desordenado que es que no sabes qué bien me viene. Entonces, hay una partecita de mí que se ríe, que sonríe cuando le están contando esto y es como, sí. Y es que no falla. Normalmente a los 6, 7, 8, 9, 10 meses después empieza a venir a consulta. Oh, Isabel, es que es tan maniático. Es que de verdad, todo en su sitio. Tiene que estar todo en su sitio. Entonces, es que me siento tan identificada con esto, pero creo que también hay que... O sea, creo que no significa algo malo. Es algo que luego puedes... o sea, que yo entiendo que esa persona es ordenadísima y maniática y vamos poco a poco complementándonos, él haciéndose un poco más desordenado y yo haciéndome un poco más ordenada. ¿Tú crees? Porque hay veces que la gente se radicaliza con el paso de los años. Yo creo que, yo te lo digo, yo era ordenada, ahora soy súper ordenada. Sí. O sea, no siento que yo diga, voy a ser un poco menos ordenada. No te digo que pases a ser más desordenada, te digo que pases a no enfadarte por cosas de cómo es cada uno. Es decir, yo sé que eres súper ordenada, entonces no voy a estar de pesada con las manías todo el día. Igual que tú, al revés, soy súper desordenada. Ya. Y no vas a estar, ya has dejado esto, o sea, a ir... En convivencia cuesta, ¿eh? No, cuesta, pero bueno, creo que se consigue. O sea, por eso es clave el conocimiento, o sea, claro. el conocerse y el conocerle o conocerla, es decir, yo siempre lo digo, cuando uno va a una relación, pero además a cualquiera, una relación de amistad, de filial o de pareja, la clave es conocerme y conocer al otro. Entonces, si yo sé que al otro le relaja ordenar, bueno, pues intentar, dentro de lo que buenamente se pueda, pues ajustarme un poco a ese orden. No significa que yo cambie radicalmente y entonces que tenga que ser ultra ordenado no, pero
bueno, pues aceptar que para esa persona el orden es bueno, es necesario, lo ve como, bueno, como algo que le tranquiliza. De hecho, a día de hoy vivimos en un mundo de tal perfeccionismo que nos hemos convertido en hipercontroladores. Entonces, el orden es una forma de controlar que todo esté en su sitio, que todo esté como yo quiero que esté. De hecho, yo veo muchísimas mujeres, porque sobre todo se da más en las mujeres que en los hombres, pero ojo, en los hombres a más edad y más solteros, más manías, ya lo aviso. Pero se da mucho en las mujeres de tener casas. Yo tengo alguna paciente que me enseña su casa y es madre de 4 hijos y parece que la casa le van a hacer una entrevista en el Hola mañana. Me estoy sintiendo muy identificada. Todo perfecto. Pues María, ahí ese perfeccionismo. O sea, el perfeccionista de hecho es una persona que sufre mucho. El querer tenerlo todo controlado. Rocío siempre me dice eso, dice, tía, ¿tú sabes la felicidad que a mí me da el que no me importe que no esté ordenado y lo que sufres tú? Y digo, ya, pero yo, o sea, para mí el orden es paz. O sea, tengo que soltar, es decir, tengo que aprender a que cuando se juega en una casa todo esté patas arriba, porque yo peco de ir, no te hablo de ir recogiendo, pero si están en una estancia, sí, pero recogiendo, sobre todo recogiendo lo que detrás. pero sobre todo lo que hago es que si mi casa tiene 3 estancias, no soporto que las 4 tengan juguetes. Entonces digo, si están en el jardín, que esté todo tirado, pero ¿por qué tiene que estar el salón, el jardín, la cocina, el cuarto, todo? Entonces yo voy recogiendo donde no están. ¿Qué pasa? Que luego pasan al otro. Claro, pero tú piensas que el perfeccionista... Yo no estoy diciendo que yo lo haga bien, ¿eh? O sea, es una persona que está viendo constantemente que es mejorable. Sí. Es decir, es una forma de estar hiperalerta. Y entonces, en ese estar hiperalerta, uno sufre, uno tiene esos picos de cortisol que te hacen vivir constantemente en tensión. Y de hecho, a día de hoy se nos ha hecho creer que siempre podemos más y mejor. Es decir, más orden, más limpieza, más belleza, más deporte, comer, yo qué sé, y al mismo tiempo mejor madre, mejor hija, mejor amiga, mejor estudiante. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que es inalcanzable. Total. Ese más y mejor es inalcanzable. Entonces, hay un punto en que como no lo consigues, aparece la culpa. Esa culpa que te hace sentir que yo no puedo tanto, yo soy peor, y entonces en esa culpa la voz interior va subiendo a lo bestia y se pone en un volumen máximo. Y normalmente en esa culpa uno lo que piensa es que no tengo suficiente voluntad, que yo soy un desastre, que yo soy peor, entonces nos hace sufrir muchísimo. Entonces en esta rueda empieza a aparecer el control. No, pues entonces controlo. Y el control va muy unido sobre todo a pues una serie de características, entre ellas, por ejemplo, la indecisión. Y entonces, esto aquí o eso así. El pantalón rojo o el pantalón azul. No, es que el rojo me queda mejor, pero yo el azul me lo puedo probar. Y al final termino con el pantalón rojo y el azul. Pero esto es complementario. O sea, porque no me siento identificada con la duda, pero sí con la anterior. O sea, es una de las características del perfeccionista. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que ocurre es que el perfeccionista tiene siempre un punto negativo. Porque como siempre todo es mejorable, siempre todo es modificable, hay un punto en que me ha encantado cómo me ha quedado la cena, pero la tortilla me ha quedado sosa. Entonces, siempre hay un punto en el que detectamos aquello que es mejorable. Y entonces, tenemos cierto punto negativo. Entonces, imagínate que dices, no, la verdad es que, oye, la casa ideal, pero ese cuadro no me convence. No, es que sí, pero el cojín tendría que estar de otra forma. Es decir, nuestro cerebro empieza a detectar cosas que tenemos que cambiar. A esa negatividad hay un punto de insatisfacción. Es decir, y yo de hecho al perfeccionista le llamo el eterno insatisfecho. Es decir, esa persona que al considerar que siempre más y mejor, bueno, pues el sí pero no. Y entonces, ¿te gusta cómo vas? Sí, pero el pelillo me ha quedado mal. Pero yo me hubiese puesto otra cosa. Yo ahí no me siento tan identificada, ¿no? ¿O sí? No. En esa parte no. Ahí me siento más identificada yo con el podcast, que no paro todo el rato de sí, es que este las episodio dos somos sí, pero no. En una cosa u otra, ¿eh? Le damos importancia a una cosa u otra, pero oye, creo que voy a tener que ir a terapia. Pero por ejemplo, al perfeccionista le cuesta mucho salir con una mancha. Tú puedes, si te manchas la camisa y puedes salir con una mancha. María, no. Claro, ahí lo tienes. Pero es que una cosa. El perfeccionista, por ejemplo, va súper conjuntada. Sí. No sé si esto se ve, pero vas ultra conjuntada. Sí. O sea, el perfeccionista tiene un punto en el que, que necesita tengo que ir revisarse muchas veces. Tengo que ir a terapia. Tengo claro. el pelo, tengo tal. Por ejemplo, al perfeccionista le cuesta mucho no llevar las uñas hechas, le cuesta muchísimo. Sí. Entonces, no puedo. Hay puntos físicos, corporales y físicos exteriores que tienen que estar muy controlados. Y eso aparece otra de las características, que es la rigidez. Esto tiene que ser así. Pero ¿sabéis qué me pasa, Isabel? Que creo que también mi perfeccionismo se ha visto, ¿cómo se dice? Sí, acrecentado. Acrecentado por mi profesión. Es decir, yo siempre tengo que llevar las uñas bien. Esto es... O sea, y esta semana... Yo te animaría algún día que no las lleves bien y no va a pasar nada. No, porque, mira, o sea, esta semana tengo producciones sí todo... Ya, pero es que esta semana tengo producciones todos pero los días. Es que son no, diferentes yo digo, tipos vete a una fiesta sin las uñas hechas. Podría.
¿Sí? Sí, aún Venga, así. vamos a intentarlo. O en la Te playa. aseguro que vas a estar pensando las uñas, que no me vean las uñas. Bueno. A ver, lo voy a estar pensando y no voy a hablar con las manos. Pues ahí lo tienes. Pues pero voy a relajarme. O, por ejemplo, ir a un sitio y decir, venga, le rebajo un poco el maquillaje. Estoy en eso también. Está en eso, está trabajando. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando. Pues eso es salud psicológica. Es salud psicológica. O sea, yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que le digo, mira, pues a partir de ahora, pues eso, vamos a ir desconjuntadas. O tengo una que es muy graciosa porque viene y es que es la esencia del... O sea, viene elegantísima y es monísima y me hace mucha gracia porque digo, oye, pues qué alegría que se ponga tan elegante para... No sé si para venir, pero bueno. El otro día además era el zapato azul con el pantalón rojo, pero con una especie de cinturón rojo y azul, pero con un blazer rojo y azul, pero con la camisa blanca con el vivo rojo y azul, con los anillos rojos y azul, llevaba las uñas pintadas de rojo, los labios pintados de rojo, el bolso rojo y azul. Y entonces le dije, mira, a partir de ahora vamos a cambiar algo. Entonces le dije, el bolso verde pistacho. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿Pero por qué? Y le digo, porque sí, porque vamos a aceptar que haya un elemento discordante en tu vida. Y entonces se fue de la sesión preguntándome 8 veces que por qué, que no lo entendía. Y digo, porque necesito que tu cerebro pueda aceptar ciertas cosas distintas. O sea, que no tengan por qué encajar ni ser exactamente lo que tú tenías pensado en tu cerebro. Entonces, tengo otra que le digo, además es que es... Le digo, mira, te vas a poner aros dorados con cadenas plateadas. ¿Pero por qué, Isabel? Si tengo la cadena dorada, pues tiene que conjuntar. Le digo que no. Y me dice, pero es que, no sé, la gente va a pensar que soy daltónica. ¿Y qué más te da? ¿Soy así de verdad tanto? Entonces, tú sí. O sea, con el tema pero no físico, conjuntada, moda... es que no voy conjunta. Hombre, ahora no es que no vayas conjuntada, sino lo siguiente. Vas ahora de punta sí, en blanco siempre. De punta en blanco sí. No sabía no sé. que esto era un tema tan importante. O sea, como en consulta. Y a raíz un poco de todo esto, también un poco de lo que comentabas previamente, o sea, sobre el perfeccionismo, etcétera y demás, yo quiero preguntarte sobre la famosa generación de cristal, que ahora se habla mucho. Y quiero preguntarte como psicóloga, si opinas de verdad que estamos ante una generación de cristal o simplemente es algo que las generaciones más mayores se han inventado para decirnos que somos sufridores. Y que somos un poco más débiles. ¿Perdón, la generación de cristal eres tú? No sé ya quién es la generación de cristal, sí, la verdad. Sí, nosotros no sé, y quizá pero... un poquito y una más abajo, digamos. Ah, vale. El tema es que yo siempre pienso que las generaciones que nos han antecedido, o sea, las que venían antes que nosotros, han sido más fuertes por lo que han vivido. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, el estado del bienestar va a más. Es decir, vivimos en una sociedad en la que cada vez, bueno, pues tenemos más comodidades. Y esto es una realidad. Es decir, antes tú querías hablar con alguien y te tenías que ir a un cuarto en la casa donde había el teléfono y además tenías X minutos porque el resto de familiares también tenía que hablar por ese teléfono. A día de hoy cada uno tenemos un móvil y además es que hablo donde quiero, cuando quiero. Vamos, por hablar ni hablo porque ya hay un problema a día de hoy y es que a los jóvenes les cuesta muchísimo hablar por teléfono. Y esto es una de las nuevas conductas, digamos, negativas, no voy a decir enfermedades, pero negativas que sí que están ocurriendo. Es decir, a los jóvenes cada vez les cuesta más hablar por teléfono. Pero bueno, el tema es que antes, bueno, pues insisto, había menos comodidades. Entonces, de una u otra forma, eso sí que nos ha hecho que nos cuesten las cosas pues un poquito más. Yo digo que vivimos en una sociedad en la que nos hemos convertido en intolerantes al dolor. Es decir, cada vez evitamos más el dolor. De hecho, te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno. Nos cuesta muchísimo el poder vivir con cierto dolor, con microdolores. ¿Y qué es un dolor a día de hoy? Pues que mi madre no me deja salir, que mi amiga me ha puesto una mala cara o que no me ha salido esto como yo quería. O sea, ahora ya el dolor no es dolores grandes, digamos, o enfermedades grandes. Entonces, en esa evitación constante del dolor, estamos siempre buscando el placer. Entonces, sí que somos una sociedad en la que nos hemos convertido en adictos al placer. Y placer es, yo hago esto como yo quiero, me tomo esta comida, voy a este sitio. Bueno, estamos más caprichosa quizás también. Bueno, sí, hay un punto en el que hacemos lo que queremos cuando queremos y consumimos, pues eso, lo que queremos, y de ahí esos picos de dopamina, esas situaciones en las que, bueno, pues necesito sentir lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, entonces cada vez nos cuesta más.
Entonces, en esa evitación del dolor y esa atracción por el placer, pues nos rompemos con mucha más facilidad. Es decir, pequeñísimas cosas nos afectan mucho más, nos bloquean mucho más y nos cuesta mucho más salir de eso. De hecho, la resiliencia, es decir, la capacidad que... la resiliencia es un término que viene de un psiquiatra que fue de origen ucraniano, de padres judíos. Tiene una historia preciosa, se llama Boris Cyrulnik. Él escapó de un campo de concentración cuando tenía 6 años. Y estuvo, durante muchísimo tiempo por las, digamos, como por la estepa francesa, estuvo yendo por granjas y en un momento dado, pues en una granja unos franceses le acogieron, le cambiaron el nombre y, pues estuvo viviendo con ellos hasta que terminó la Guerra Mundial y empezó de una u otra forma como a analizar por qué había ciertos seres humanos que tras un drama, tras un trauma, florecían muchísimo más fuertes, podían enfrentarse a la vida de otra forma, o había otros que se rompían, se bloqueaban y como que se quedaban hundidos en ese dolor. Y así, pues surge ese término que se llama la resiliencia, que es la capacidad que tienen los metales de doblarse sin romperse. Entonces, extrapolado al ser humano, pues es la capacidad que tenemos los seres humanos para en un momento dado poder levantarnos, poder resurgir, pues sin rompernos, es decir, sin realmente hundirnos y no poder reflorecer, digamos. Entonces, cada vez al ser humano nos cuesta mucho más esa resiliencia, es decir, como nos rompemos con mucha más facilidad, nos cuesta mucho más levantarnos. Entonces, a ello animo a muchísimos padres a que enseñen a sus hijos esa capacidad de, no pasa nada, venga, pues nos levantamos, seguimos, intentamos no hacer un drama de esto. Es decir, el saber continuar aún con esa herida, aún con ese dolor, aún con esa ruptura. Me parece súper interesante. Y un poco al hilo de esto, Isabel, ¿cuáles son los casos más comunes que te llegan a la consulta últimamente? Pues mira, nosotros es que vemos un poco de todo. No sé si estáis además un poco especializados en una o no, o en cualquier cosa. Mira, desde hace ya unos años no vemos a niños. Vale. Menores de 12 años no vemos. Es curioso porque yo he escrito ahora una saga de cuentos que se llama La neurona exploradora, en la que cada cuento está centrado en una emoción. La tristeza, la alegría, el miedo, la rabia, la frustración. Entonces son cuentos en los que pues ayudo a que los niños se entiendan, conozcan las emociones y aprendan como un poquito a gestionarse, y al mismo tiempo sirven para los padres como para darle las herramientas a los niños para que puedan salir de esos momentos malos. Y de hecho estos cuentos surgen porque yo tengo mucho padre que me viene a la consulta que me dice, Isabel, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer cuando mi hijo está triste, no sé qué hacer en este momento de rabietas, de frustración, de tal. Entonces, por eso surgen estos cuentos, un poco esta neurona exploradora que se llama Neurita y que, a día de hoy es como muy gracioso porque, de hecho, mis hijas es como, mamá, mi Neurita me ha dicho que está cansada, así que me voy a la cama. Entonces, está siendo una herramienta como que ayuda mucho a los padres. Entonces, veo a mucho padre, pero curiosamente no vemos a niños. Digo curiosamente porque es verdad que todo lo que es psicología infanto-juvenil crece muy rápido, está evolucionando a pasos agigantados, entonces ya desde hace unos años no vemos niños. Pero sí que vemos personas desde los 13, 14 años hasta mi paciente más mayor que tiene 92. Entonces ahí la gama, como digo yo, es eterna, es infinita. Pero lo que más vemos, sobre todo, pues perfil de persona que vive hiperalerta, con muchísima tensión, que le afectan mucho las cosas, que le da 1000 vueltas a todo, que no sabe cómo gestionar los conflictos. Es decir, no es quizá una patología como tal, sino una forma de vida que le está haciendo pues vivir con ansiedad. Y esto es muy interesante, muchos picos de cortisol, es decir, mucha ansiedad sostenida en el tiempo, produce grandes bajones anímicos. Entonces, normalmente la gente viene a la consulta con el síntoma, Isabel, tengo ataques de ansiedad, Isabel, no puedo dormir, Isabel, estoy que no me levanto de la cama, cuando realmente lo que subyace, es decir, la raíz de eso es una personalidad que se ha ido formando, se ha ido creando, pues de forma negativa, con puntos más negativos o más dolorosos que no se ha sabido gestionar bien y que ha llevado a esos ataques de ansiedad, a esa depresión. Entonces, ahí pues nosotros enseñamos mucho. ¿Cómo gestionar el conflicto? Hay gente que es una gran evitadora del conflicto. Entonces, pues cómo aprender a gestionar esos conflictos. Sin embargo, hay otras personas que viven en el conflicto y no se dan cuenta que viven en la guerra. Entonces, pues enseñarles a, oye, mira, tú estás en esta época de tu vida, tu cuerpo está respondiendo de esta forma, es decir, todas esas intolerancias que estás generando, todos, pues ese colon irritable, esa dermatitis atópica, esa fibromialgia, eso pues es una consecuencia de cómo estás viviendo. Entonces, pues enseñarles a gestionar el conflicto. Luego, pues esto, mucho el conocerme, qué cosas me afectan. En ese conocimiento, ¿cómo soy?
Soy obsesivo, soy perfeccionista, soy rígido, soy impulsivo, soy indeciso, soy activo, soy pasivo. Es decir, el autoconocimiento es una de las llaves para podernos enfrentar a la vida. Y ojo, no porque yo me pongo una etiqueta y no, es que como yo soy sensible, pues estas cosas me afectan. No es conocerse para saber que me afectan estas cosas porque yo soy sensible y al mismo tiempo pues trabajarme para que pues no me afecte tanto, saber encajar esa afectación en mi vida, etcétera. Entonces, esto, mucho autoconocimiento, mucho ayudar a las personas a entenderse y a saber gestionar pues esos puntos de su vida. Y luego trabajamos mucho el tema de las heridas. Es decir, al final todos los seres humanos tenemos una herida. Hay heridas grandes, hay heridas que se conocen, las 5 grandes heridas, el rechazo, la humillación, la injusticia. Bueno, pues hay heridas que nos hacen mucho daño y ahí aparece pues los abusos sexuales, el haberme sentido abandonado, el no sentirme importante y luego hay lo que se llaman las microheridas, los traumas, digamos, aparentemente más pequeños, pero que también nos van afectando. Y de hecho es muy importante conocer esas heridas porque muchas veces actuamos desde la herida. Es decir, pensamos, actuamos y nos comportamos desde la herida. Entonces, claro, si yo tengo una herida de abandono o una herida de rechazo y pienso que yo no soy importante o que a nadie le importo, entonces, claro, de repente llegas a un grupo de amigas y por lo que sea no te han preguntado. Entonces tu cerebro ya empieza, ¿ves? No les importo. ¿Ves? Es que no soy tan importante. ¿Ves? Es que ¿para qué haber venido? La próxima vez no tengo que venir. Entonces, esos pensamientos hacen que luego esa persona pues esté con las amigas y quizá hable menos, y no solo hable menos, sino que quizá a la próxima quedada pues ya ni vaya, o vaya tarde, o no le apetezca ir. Entonces, detectar esa herida en cada uno de nosotros nos va a ayudar mucho a entender, bueno, pues qué cosas me acuestan, por qué me siento yo dolido, cómo actúo, qué me hace sentir, qué siento desde la susceptibilidad y sobre todo un poco cómo veo el mundo que me rodea. Entonces, insisto, vemos como un poco esto. Luego, pues desde trastornos de la alimentación, muchísimo perfeccionista. Luego hacemos muchísima terapia de pareja. Es decir, y en terapia de pareja, de hecho, vemos pues desde personas. Hace 2 semanas vi a una pareja que vino y me dijo, Isabel, venimos para que nos digas si nos podemos casar. Entonces, claro, me hizo como mucha gracia porque dije, a ver, o sea, yo os puedo decir vuestra complementariedad a nivel personalidad. Yo os puedo, bueno, pues un poco ver, pues eso, cómo sois, cómo actuáis, cómo os venís el uno para el otro. Pero bueno, si os tenéis que casar o no, pues eso también depende un poco de vosotros. Entonces vemos como mucho pre-boda. Y luego pues mucha terapia de pareja. Y luego tengo muchas parejas que me dicen, mira Isabel, bueno, de hecho nosotros en la consulta hacemos una cosa que se llama la ITV matrimonial. Entonces es parejas que se vienen pues 1, 2, 3 veces al año como, Isabel, ajusta tuercas. Entonces esto pues también lo hacemos a modo de prevención, porque esto yo creo que siempre ayuda mucho. Pero como veis, un poco de todo. Hablando de heridas y de parejas, justo quería preguntarte, porque como comentábamos antes del episodio, hicimos hace unos meses un episodio enfocado como a red flags, pero eran red flags de María y mías, y justo en el episodio dijimos, tenemos que tratar este tema con alguien especialista en ello, no solo por nuestras vivencias o nuestras opiniones. Y una pregunta que quería hacerte era si crees que a veces se busca a una pareja, o sea, por no decir elegir, porque me suena como raro decir elijo a una pareja desde las heridas o desde la herida previa en vez de desde el amor. O sea, si esto lo vives mucho. Bueno, el amor es una consecuencia del trato a una persona. O sea, normalmente tú no llegas y entonces ya te entregas a una persona y ya sientes ese amor. O sea, de hecho, las etapas del enamoramiento las describió ya hace unos años Helen Fisher, que es una de las mujeres que más ha investigado todo lo que tenga que ver con el amor. A mí no me gusta especialmente porque hay un punto a mi gusto demasiado biológico. Es como que ella se centra mucho en cómo va evolucionando el cerebro y entonces pues lo que va pasando. Pero lo que sí que se sabe es que, bueno, en esas etapas del amor hay un primer momento que es lo que se llama la chispa. Y la chispa es que tú detectas en el otro algo que tú no tienes. Y entonces, en ese algo que tú no tienes, puede ser por una herida o puede ser todo lo contrario. Es decir, que tú tengas esa herida y que tú has visto en esa persona o tú has percibido que esa persona no la tiene. Entonces, normalmente eso es una cosa muy sutil, muy, muy sutil. Que me haya abierto la puerta del coche, que me haya traído una copa, cómo se ha tocado el pelo, cómo ha sonreído, cómo me ha tocado el brazo. Es decir, es una cosa aparentemente tonta, pero que de una u otra forma tú te has fijado por algo tuyo. Y entonces, en esa fijación
hay un punto en el que tu cerebro empieza a darle más importancia. Y entonces, imagínate, me ha abierto la puerta del coche. ¡Qué caballeroso es! Y entonces eso tu cerebro lo detecta y lo maximiza. Y entonces lo que nosotros tenemos en el cerebro una cosa que se llama el sistema reticular activador ascendente, que es la parte del cerebro que se activa cuando nosotros detectamos algo que llevamos en nuestro corazón. Es decir, como nuestro cerebro nos enseña aquello que nosotros de una u otra forma pues queremos, anhelamos, hemos vivido, experimentado. De hecho, esto se ve mucho. En el momento que una mujer quiere estar embarazada, pues solo ve embarazadas, o incluso cuando estás embarazada solo ves embarazadas. Y no es que de repente la demografía en España haya crecido, sino que realmente tu cerebro te está enseñando o te está mostrando más a las embarazadas. Pues bien, en las parejas, cuando tú detectas esa caballerosidad, por ejemplo, en este caso, bueno, pues lo empieza a detectar, mira, con sus amigos, mira, con mis amigas, mira, conmigo. Y entonces ahí empieza a aparecer lo que se llama la atracción. Es decir, empieza a haber un punto en el que maximizamos lo positivo y minimizamos lo negativo. Y entonces empiezas, bueno, pues es que no pasa nada que esté casado que se haya casado 3 veces, es tan bueno. Entonces, en ese momento en que maximices lo positivo, hay una parte como que tu cerebro empieza a necesitar estar constantemente con la otra persona. Y entonces ahí aparece el tema del tiempo. Cuando uno está enamorado, el tiempo, bueno, pues parece que se te escurre de las manos. De hecho, es una de las características de los enamorados, que tú puedes pasarte hablando 3, 4, 5, 6 horas con tu enamorado y es como si hubiesen pasado 5 minutos. Claro, tú te mueres hablando 5 horas por teléfono con una persona con la que no estés enamorada. Entonces, hay una parte del tiempo que es... María, Rocío y yo estamos enamoradas. Porque podemos hablar horas y horas y horas y a veces digo, Rocío, te voy a colgar porque Manu está así. En plan, ya. ¿De qué habláis? No, claro, eso me pregunto yo. Sí, no, ¿Qué? Pues el tiempo y la valentía son 2 cosas muy propias de los enamorados. De hecho, ya lo decía Platón, o sea, no hay persona cobarde que el amor no convierta en valiente. Ajá. Y de hecho, cuando uno está enamorado, uno hace verdaderas locuras. O sea, de estas que dices, ¿en qué momento lo hice? Pues yo de hecho tengo un paciente en la consulta, siempre cuento esta anécdota porque es que me impacta, que él es de Burgos y ella era de Granada. Y entonces, bueno, estuvieron a distancia todo el noviazgo. Y entonces, Burgos-Granada, pues no sé si son 5 horas en coche. Es que no me lo sé exactamente. Bueno. Y entonces él, todos los fines de semana, se cogía el coche y se bajaba a Granada para verla a ella. Y entonces, bueno, pues así estuvieron los 2-3 años de relación. Y entonces se casan. Y en el momento que se casan, vuelven de la luna de miel, ya se van a vivir juntos, tal, no sé qué, se van a vivir a Madrid. Y entonces, bueno, pues él no necesita el coche, empieza a coger el transporte público, tal, que tiene pánico a coger el coche. Y entonces su mujer, llevan casados 2 años, le dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que te hicieses 5 horas de coche? O sea, es que no sé si son 490 kilómetros todos los fines de semana para verme. Y él dice, ya. Y entonces él me viene y me dice, mira, Isabel, es que no lo sé. O sea, es que... Entonces... hay un punto ahí que cuando uno está enamorado es como muy valiente, hace locuras de amor, lo que se llama las locurillas de amor. Entonces, en ese momento de atracción empieza a aparecer el enamoramiento. Y en ese enamoramiento, nuestro cerebro, la corteza prefrontal, eso que nos hace controlar los impulsos, atender, concentrarnos, es como que se desactiva, switch off. Y entonces uno está en Narnia, cuando uno dice, mira, es que parece que estás enamorado, es que te olvidas de todo. Efectivamente. Es decir, nuestra capacidad para atender, controlar, concentrarnos, es que es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento de enamoramiento, claro, ahí, pues eso, hay una parte que es solo estás pensando en la otra persona, todo lo sientes desde un prisma súper positivo y por eso el enamoramiento uno se siente, bueno, flotando. Yo tengo mucha gente que me dice, es que ojalá vivir toda la vida enamorado. Sí, es verdad, porque es una sensación súper placentera, pero claro, es imposible. O sea, es que no te podrías concentrar, no podrías leer un libro, no podrías trabajar. Entonces, también es verdad que ese enamoramiento pues tiene que ir bajando en pro de ir subiendo el amor, o sea, en pro de que ese enamoramiento se convierta en amor. ¿Qué ocurre? Que entre el enamoramiento y el amor hay que ponerle cabeza. Claro, hay que llamar a la puerta desde esa corteza prefrontal y decirle, o sea, actívate que te necesitamos. Entonces yo ahí siempre como que animo mucho a que las personas como que se planteen ciertas cosas. Oye, ¿esta persona me conviene? ¿Esta persona saca lo mejor de mí? ¿Esta persona me hace ser mejor persona? Entonces, si estas 3 preguntas son un sí y un sí radical, entonces pa'lante. Si ya empezamos, no, bueno, a ver, me hace ser mejor persona en el trabajo, pero luego con la familia, bueno, es que es un poco dejada o es un poco dejado, entonces tiene que ser un sí claro.
Para las perfeccionistas, con que sea un sí, me vale, ¿vale? Pero en esas indecisiones y demás, pues con un 8 sobre 10 de sí, me vale. Entonces, ahí es muy importante, hay mucha gente que se salta este punto. Es mucha gente que bueno, se siente tan bien y se siente tan querido y siente que la vida es tan maravillosa con la otra persona que se salta este punto y es como, venga, pues ya nos vamos a vivir juntos. O venga, pues ya nos casamos. Y es como, no, espera un momento, hay que ponerle cabeza. Y muchas veces en esa cabeza, y esto es lo que nosotros hacemos en consulta, es ver la complementariedad, es ver esas personalidades. Entonces, pues el activo le suele gustar más el pasivo, el primario pues suele atraerle más el secundario, el introvertido pues le suele gustar más el extrovertido, el magnético con el flemático, es decir, hay, bueno, pues menos en la limpieza, es decir, los dos limpios se suelen atraer más. Y luego hay una parte que de los ordenados yo siempre como que animo a que los dos sean ordenados. Aunque por desgracia... Uy, tenía todos los tics, menos este. Claro. Normalmente... Pero se lleva bien, lo llevamos fenomenal. Pues ya está. Entonces, mira, ahí yo siempre digo que es como más fácil porque los dos ordenados, pues hay un punto como que hay mayor... Claro, sí, sí. Como aceptación, entendimiento, o sea, los dos es como, vale, esto hay que dejarlo tal. La realidad es que muchas veces lo que te atrae es lo contrario. Entonces, claro, o sea, te tienes que hacer como un pequeño esfuerzo para decir, vale, no, esto sé que me puede costar. Pero ojo, luego las parejas evolucionan, nos van pasando cosas en la vida que hace que vayamos cambiando. O sea, de hecho, yo veo muchas crisis de pareja que son crisis personales. Y esto yo lo veo mucho, es decir, que porque le ha pasado algo a alguna de las dos personas, de repente pues la pareja empieza a estar en horas bajas. Entonces, a mí cuando me viene la pareja digo, vale, pero primero hay que trabajar por separado, es decir, cada uno su personalidad, cada uno su sistema de creencias, cada uno su vida, su situación, para que luego podáis volver a estar bien juntos. Entonces, insisto, es muy importante que en vez de echarle la culpa, entre comillas, al otro, o en vez de decir, no, es que tú no me haces tal, hacer como siempre una visión interior, como un poco de escáner personal y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy yo en el trabajo? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Cómo estoy yo con mis amigas, con mis amigos? Mucho en el ámbito profesional. Al hombre todo lo que tenga que ver con el ámbito profesional le afecta mucho. Y a las mujeres todo lo que tenga que ver con el ámbito más emocional, las amigas, los padres, los hijos, pues nos suele afectar un poquitín más. Entonces yo ahí siempre digo como, a ver, espérate un momento. O sea, antes de echar balones fuera, como encuéntrate tú, o sea, intenta analizarte cómo estás tú. Entonces, claro, y esto yo lo veo mucho, de repente esa madre que está desbordada con los hijos, que no sabe cómo compaginar con ese trabajo, que hace malabarismos de todo tipo, clase y condición para llegar a casa, pero llegar a todo lo del trabajo, pero además llegar al jefe o a la jefa y al mismo tiempo, pues eso, ir al gimnasio y quedar con las amigas y pues claro, al final ahí la pobre pareja, pues sí, pero no está en el top 3 de prioridades. Entonces, bueno, pues muchas veces empiezan a hacer aguas pues por estos temas, que muchas veces no es porque él o ella o la otra persona me haya hecho un daño directo, sino porque, bueno, pues realmente cada una de las personas de esa pareja pues va evolucionando y le va afectando las cosas que le van pasando. Isabel, ¿y crees que vivimos en una sociedad un poco al hilo de esta última parte obsesionada con estar siempre feliz? Bueno, sí, sin duda. De hecho, estamos constantemente anhelando esa felicidad y además, por desgracia, muchas veces buscamos esa felicidad en cosas que no nos hacen felices. O sea, en el perfeccionismo, en el orden, en el estar súper delgado, súper guapo, súper fit, súper... Cuando la realidad es que el mayor antídoto del dolor es el amor. Y el amor es... bueno, pues cierto amor a uno mismo, la importancia de tener una buena autoestima, una autoestima bien encajada. Ojo, que aquí me dicen, no, es que yo quiero tener mucha autoestima. El que tiene una autoestima por exceso, como quien dice, pues cae en el narcisismo. Yo mime conmigo, yo soy el mejor, el más inteligente, el más guapo. No, pero igual que es malo, pues esa autoestima por defecto. O sea, soy lo peor, no valgo, no puedo, todo el mundo es mejor que yo. Bueno, ahí lo primero es tener bien encajada la propia autoestima, saber cuáles son mis cosas buenas. Oye, bueno, pues yo es que soy, pues no sé, extrovertido, ¿no? Es que yo soy positivo, soy optimista, soy alegre, soy generoso y al mismo tiempo mis cosas negativas. No, pues es que soy muy impulsiva o no, es que soy, yo qué sé, egoísta. No, es que me cuesta mucho ser ordenado. Bueno, pues ahí cada uno tiene como que saber sus cosas buenas y sus cosas malas, sin hundirse en las cosas malas, pero diciendo, bueno, pues voy a intentar aprender a mejorar, gestionar, encajar un poco esto que me cuesta. Y conociéndonos, entregarnos al resto. Y entonces
el amor es entregarse al resto, cuidar a los que tengo a mi alrededor, el cuidar a esa otra persona con la que he decidido estar o con la que he decidido pues dar la vida o con la que he decidido bueno pues crear una familia. Entonces ahí cuando uno sale de sí mismo, bueno, es que se siente muchísimo mejor. Y cuando uno sale de sí mismo en pro de otros, para amar a otros, querer a otros, ahí alineas cabeza y corazón. De hecho, una de las cosas que nos pasa a día de hoy es que tenemos roto, tenemos disociado, como se dice en psicología, la cabeza del corazón del cuerpo. Nuestra cabeza va a 3000, lo pienso todo, lo analizo todo, es decir, nos cuesta mucho para nuestro pensamiento. Al mismo tiempo, nuestro corazón, hay veces que lo anestesio a lo bestia y hay otras veces que, bueno, es que soy, bueno, la susceptibilidad en persona y luego el cuerpo. Si eso me acuerdo de vez en cuando. En el momento en que yo me entrego a otras personas, alineo mucho cabeza, corazón y cuerpo, sobre todo mucho cabeza y corazón. Entonces, el amor a esa pareja, el amor a los hijos. Yo tengo muchísimas madres que me dicen, mira, es verdad que los hijos me quitan tiempo, me quitan energía, o sea, hay muchas veces que sacan lo peor de mí mismo o de mí misma, pero también es como, es que lo que es el amor por los hijos, pues imaginaros, el amor a nuestros padres, el encajar bien esa relación, ese apego que cada uno de nosotros, bueno, pues tenemos a nuestros padres y el amor a los amigos, o sea, hay que volver a cuidar mucho a los amigos. Entonces, Sí. como que yo cuanto más adulta me he hecho, me he dado cuenta de lo importante. O sea, no es que creo que cuando eres pequeño, por inercia tienes muchos amigos, ¿me entiendes? O sea, creo que es fácil tener amigos porque al final convives mucho con tus amigos. Creo que lo difícil es seguir cuidándoles cuando ya tienes una familia, hijos, problemas grandes, trabajos imposibles. Ahí es cuando te das cuenta de la importancia y que o sea, que tienes que sacar tiempo. O sea, que cuando tienes que sacas ese priorizarlo. tiempo, Sí, yo creo que es es cuando te das tiempo. O sea, cuando te das cuenta. Y ¿no? luego Que entras ahí en una total, bola y de repente pasas tiempo y dices, ostras, lo que me llena. O sea, de hecho, los amigos es esto. de las cosas, yo creo que como que más, que mayor bien nos hace, cuando te con los amigos, totalmente. Además un buen amigo, una buena amiga de estas que dices, Dios mío, desconectas un montón. Desconectas, disfrutas, conectas con él o con ella, pasas o sea, creo que hay un momento que es como hiperplacentero en el buen sentido y incluso además vuelves bien. un poco como a tu tu sé niñez, que somos todos súper jóvenes, ¿vale? Pero de repente, yo creo, o sea, bueno, al menos desde que soy madre, yo creo que ya la cabeza en paz no la tienes nunca, porque estás siempre preocupándote, siempre pendiente de si se ha puesto mal o si le tengo que recoger, si no llego, que alguien le recoja, llamar a no sé quién. O sea, como que para mí es muy difícil tener la cabeza. Yo no pretendo tener la cabeza chill y no tener pensamientos. Claro. Yo lo que sí animo mucho es a darle la importancia que tiene a las cosas que me ocurren. Porque hay veces que muchas madres, o sea, yo el otro día estaba en el parque con una madre y bueno, éramos muchas madres y demás, pero había una que era, cuidado con la arena, cuidado con el árbol, cuidado con la hoja, cuidado con la tal, cuidado con la tal. Y entonces, claro, el pobre niño, como que hubo un momento dado que, claro, yo le veía, daba como vueltas, pobrecillo, tendría, no sé, 4 o 5 años, o sea, y entonces como que daba vueltas por el parque, pero yo creo que, claro, ni te subas al columpio, pero tampoco tal, pero obviamente no te tragues la arena, pero ni siquiera cojas la arena, pero entonces, claro, yo veía al niño como que daba vueltecitas el pobre, y claro, veías a mis 2 hijas las mayores rebozadas en la arena, una de ellas tirando la arena, mamá, nieve, nieve, y entonces, claro, me partía de risa porque pensé, claro, y entonces llega la madre y me dice, pero ¿no tienes miedo que se le entre la arena en el ojo? Y yo ni me lo había planteado. Y entonces fue como, claro, y le digo, bueno, pues esperemos que no. Entonces en un momento dado una de mis hijas de, oye, pues cuidado con la arena, pero estaba disfrutando tanto, que tampoco lo vi como... Entonces, bueno, que creo que hay un momento dado como que tenemos de darle que bajarle, importancia un a lo poco, realmente 2 rayitas, importante. claro. Porque claro, si no, como madres, total. O sea, el mundo puede ser un lugar súper hostil. Total, pero siento que esos momentos con tus amigas te hacen un poco, también te ayudan a esa desconexión. Totalmente. O sea, yo acabo de estar de viaje con amigas, que esto no pasa muy a menudo, y realmente, lo decía hace un rato de broma, pero realmente se me ha pasado, lo he disfrutado, he sentido esa desconexión que creo que cuando eres madre ya la puerta no se cierra, o sea, siempre está un poquito ahí. Sí, siempre está un poquito ahí, es totalmente. muy difícil. Por eso no es tanto, no voy a pensar en nada, sino como reducir y darle realmente la importancia que tiene, porque si no, es que es invivible, o sea, de hecho... Hay veces como que, yo esto se lo recomiendo a muchas madres que piensen, a ver, en vez de hijos perfectos, hijos felices. Es decir, y con feliz no me refiero a que se les dé absolutamente todo, porque eso sería un grandísimo error, sino hijos felices de que puedan disfrutar de pequeñas cosas, o sea, y de hecho yo abogo mucho por
por volver un poco al aburrimiento. Bueno, no me gusta la palabra aburrimiento, pero como que abogo mucho a que tenemos que volver a que los niños jueguen con cosas sencillas, pues eso, en el parque, naturaleza, las hojas, una pelota, porque realmente en el aburrimiento es cuando realmente somos capaces de crear. Yo esto lo digo mucho en las charlas y conferencias. O sea, las grandes invenciones, los grandes descubrimientos del ser humano fueron en momentos de aburrimiento. De hecho, pues esto, Arquímedes estaba viendo los barcos flotar en el Nilo, Platón estaba paseando por los jardines de Atenas, Newton estaba debajo de un árbol viendo las hojas caer. Manu es muy así. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, en temas de psicología y psiquiatría, pues el electroshock se descubre en el momento que de repente se empieza a mirar un interruptor. Estoy viendo ahora un interruptor, se empieza a ver un interruptor y se meten los dedos en el enchufe y así, de repente, porque sí, y así se descubre lo que luego, bueno, pues ha sido la estimulación magnética transcraneal. Entonces, bueno, creo que hay un punto en el aburrimiento, digo aburrimiento por entender en esos niños que, bueno, pues que quizá no tienen que estar sobreestimulados, que les ayuda muchísimo como a conocer cosas nuevas, a ser más creativos, sí. ¿sabes? Entonces, yo animo a muchas madres no pasa nada. De hecho, el otro día me dice una madre, no, es que nos vamos a ir en la Semana Santa a no sé dónde y lleva como una bolsa entera de juguetes. Y entonces le dije, o no, o sea, bueno, entiendo que te lleves algo para colorear, quizá una pelota para jugar, pero ya. Y me dice, no, es que tengo que llevar esto y además los legos y además tal. Me identificada, Isabel, qué horror. No, pues a error. ver, no, ¿sabes qué pasa? Que total, estoy súper de acuerdo. Aparte, Manu se sentiría muy identificada con tu speech si lo escucha. Pero yo soy muy de por si acaso, es decir, imagínate que nos vamos a la playa. Del perfeccionista. Claro, eso es muy del perfeccionista. María, es que eres el perfil, vamos, o claro, sea... pero yo imagínate que digo, veo el tiempo y digo, a ver, no, una cosa, si los niños van a un sitio, imagínate, donde va a hacer bueno, es muy fácil. Llevas la pelota. Llevas una pelota, llevas unas palas, van a la arena, me hace facilísimo. Pero si de repente vas en Semana Santa a un sitio donde te va a llover, a ver, sí, soy un poco el del por si acaso, pero llevas unas cosas para colorear, unas cosas para hacer puzzles, no sé. Toda la casa. Claro, pero eso es, al final ahí lo que estás haciendo es que el niño ni siquiera cree o crea por él mismo otro juego. Entonces yo ahí te diría, sí, lleva algo para colorear. Es que yo soy la de la maleta de juegos. Un balón, pero te diría, ya. Y a partir de ahí que hagan castillos con cojines, que de repente... Bueno, eso también lo hacen mucho. Yo qué sé, una gincana por la casa. Sí. A ver, que todo eso pasa porque desordenen la casa, que no sé si te costará o no. Todo pasa porque probablemente algo se rompa y todo pase porque, pues sí, yo qué sé, de repente habrá un rayajo en la pared. Bueno, pues probablemente. Pero bueno, que creo que ahí es como volver un poco a esa no sobreestimulación de actividades, de juegos, bueno, porque creo que al final el niño es muchísimo más creativo en el momento que tú le dices experimenta. O sea, tampoco en plan locura, no le vas a decir, oye, haz lo que te dé la gana. No, pero bueno, tienes toda la razón, porque yo a veces pienso, Nico ya se ha cansado de los coches. Es que luego no sabe ni con qué jugar. No, le di un coche, o sea, unos 4 coches otra vez, que vienen en un paquete de no sé qué. Bueno, ayer toda la tarde con los 4 coches. O sea, no, o sea, es verdad que piensas que se van a aburrir y no. Claro. Lo que pasa es que es verdad que, y luego las por si acaso... ya no utiliza los coches. Venga, pues le saco ahora el puzzle. Sí, total. Ya ha terminado el puzzle. Bueno, pues ahora le voy a sacar, yo qué sé, y no le estás estos ayudando. Legos. No, pues ahora los magnéticos estos. Entonces, es como que muchas veces las propias madres o los propios padres somos los que vamos generando como esa bulimia de juego, de actividad, y es como, no, o sea, déjale, quizá, ¿sabes? Entonces, hombre, llévate algo que te haga la cobertura por si acaso, ¿sabes? Pero bueno, ahí es como, déjales. Y luego, jamás una pantalla. A mí esto me impresiona enormemente. O sea, vas a los restaurantes y los niños con las pantallas, que es verdad que obviamente los padres, los abuelos, los familiares tienen una comida tranquila, sí, pero al final es que les hace muchísimo daño el móvil, las tablets, bueno, cualquier pantalla. Entonces, insisto, como volver un poco a que el niño, él mismo, intente ser capaz de inventarse un juego, yo qué sé, jugar con las cosas que tenga a mano que sean como más normales o más rutinarias. Semanas Santas, veranos, Navidades, no bolsa de juguetes. Ya lo sabes, María. Ya lo sabes. Chicas, tengo que cortar este tema porque tenemos que acabar. No, pero yo tengo un melón que abrir después de tu pregunta. ¿Cuál es el melón que quieres abrir tú? Yo lo que quería preguntar es que, a ver, obviamente, Isabel, tú eres muy pro terapia porque te dedicas a esto. Ahora mismo yo creo que también hay un exceso de que todo el mundo parece que tiene que ir a terapia. O sea, nadie puede resolverse sus problemas solo y todo el mundo parece que depende de alguien. Pero, ok, yo no lo estoy invalidando, lo que la gente quiera validar. Mi pregunta es, conozco a mucha gente que da terapia y no le funciona porque considero que es o más listo que no, pero es como que
amigas mías que las he visto mal, digo, pero si llevas años yendo a terapia, ¿por qué sigues tan mal? ¿Mal? Mal. O engañando al o al psicólogo, con problemas de alimentación, con problemas, muchos problemas. Entonces a veces me planteo, sea, y es que entiéndeme. Una cosa que es la libertad humana, es decir, claro, la libertad humana y además el tema de, bueno, yo siempre digo que los psicólogos, los psiquiatras somos como entrenadores. Vale. Es decir, yo te puedo enseñar cuáles son tus características, yo te puedo enseñar en tus fortalezas, tus debilidades, yo te puedo enseñar, bueno, pues qué tienes que desarrollar más, yo te puedo incluso enseñar, imagínate, pues cómo es el equipo contrario, cómo es la afición, cómo es el terreno de juego, yo te puedo enseñar incluso, bueno, pues trucos para cuando estés con cada uno de tus compañeros, jugadores, adversarios, pero yo no puedo jugar el partido por ti. Y ahí a mí me da mucha rabia porque efectivamente hay gente, bueno, que por falta de voluntad o porque realmente hay una parte de ellos que no puede o que pues no lo hacen. Entonces, bueno, pues ahí también yo muchas veces lo cuestiono. Yo tengo algún paciente que le digo, tú piénsalo, si llevamos así tanto tiempo, soy muy poco partidaria de terapias de 3, 4 años, o sea, ahí entonces es que hay algo mal, o sea, por el propio terapeuta, porque o yo no le estoy ayudando, o esa persona no le está ayudando, o porque el otro, por lo que sea, no quiere cambiar, o no puede cambiar. Ojo, porque también a veces es muy difícil cambiar, o sea, cuando uno lleva teniendo patrones durante muchos años, no es tan fácil modificarlos. Entonces, bueno, pues ahí hay un punto en el que muchas veces yo digo, a ver, planteemos qué está pasando. Digo, si llevamos 2 años así, está claro que algo estamos haciendo mal. Entonces, o cambiamos o modificamos, pero nosotros en la consulta, es un poco lo que decía al principio, siempre la persona está vista por 2 personas. Entonces, el paciente al final tiene como ese apoyo de 2 personas y entre el otro psiquiatra, el otro psicólogo y, en este caso yo, pues como que pensamos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede modificarse y tal? Entonces, lo primero es, 1, la libertad humana. 2, que hay muchas veces que cuesta mucho cambiar y modificar. Y luego 3, que también hay en ocasiones temas que, bueno, pues que son muy difíciles de cambiar. Nosotros hacemos una técnica que se llama el MDR, que lo hemos modificado y hacemos un poco a nuestro estilo y demás, que funciona muy bien para ciertas cosas, pero también hay muchos pacientes que, no, yo no quiero que me hagas esto, yo no quiero que me hagas un MDR, no, yo no quiero que nos centremos en las emociones, no, yo no quiero... Y claro, a mí a veces me hace como gracia, de hecho tengo sobre todo varias mujeres que es, a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo ya me siento en plan, ¿qué quieres que te diga? No, Isabel, no, tal. Entonces... Bueno, yo siempre animo que cuando alguien vaya a terapia como que sea humilde para aceptar lo que le van a decir y que haga realmente el esfuerzo de plantearse, vale, si me están diciendo esto, ¿por qué? O sea, que se lo plantee, que lo lleve a su vida, que le dé una vueltecilla, pues eso, como que pueda realmente llegar a pensar, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Me viene bien, me viene mal? ¿Por qué me viene bien? ¿Por qué? Y ya luego ahí ponerse a hacerlo. O sea, y sobre todo yo creo que no dejarlo en la sesión de terapia. Totalmente, es decir, claro. O sea, y yo esto lo digo como experiencia personal porque hace años cuando empecé a ir al psicólogo, yo eso no lo había planteado nunca y lo dejaba como ahí y era como mi hora en la que echaba mi mierda y ahí se quedaba, claro. Hasta que me di cuenta que, claro, luego tenía que aplicar todo en casa, incluso cosas, apuntármelas para que no se me olvidasen y que esa parte es muy importante. En la consulta sí que damos una libreta a todo el mundo y de hecho es como la Biblia de cada uno. Es como, mira, dentro de 1 año cuando ya no estés aquí o dentro de 2 años cuando ya no estés aquí, te vuelves a tu libretilla y como que ves tus puntos y demás y esto te puede ayudar mucho. Qué interesante eso. Pero claro, pues porque al final es como, a ver, ¿qué me está pasando? Isabel me explicó esto o aprendí esto, bueno, pues ¿cómo lo puedo implementar? Y no hace falta volver a consulta, ¿sabes? Hay muchas veces que no hace falta ir a consulta. Pero también, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo a día de hoy es que con tantísimo conocimiento y tantísima información sobre la salud mental, la gente llega a consulta en plan, yo ya lo sé todo. Entonces vienen como un poco cerrados a cualquier cosa que les vayas a decir, no, yo eso ya lo he hecho. No, es que yo sé que eso no soy. No, es que yo sé que lo que me pasa es, no sé. De hecho, viene el otro día una paciente que me dice, no, es que llevo 10 años con depresión. Entonces, no existen las depresiones de 10 años. Entonces le dije, mira, es que no, es que es una cosa de tu forma de ser que está generando. Es que no, es que yo tengo depresión. Entonces, claro, estuvimos gran parte de la sesión como analizando por qué sí o por qué no tenía depresión. Entonces, claro, me hacía como gracia porque me dice, no, es que yo escuché en el podcast de tu hermana Marian que decía que las personas que... Y yo, bueno, a ver si el podcast sirve para, bueno, pues para todo el mundo, pero en tu caso concreto no es por esto. Entonces, claro, ahí hay un punto que yo muchas veces me encuentro, sobre todo últimamente, con personas que les cuesta mucho no dar su brazo a torcer, pero como que ya vienen
sabiendo tanto, tan resabidas de muchas cosas que les cuesta como dejarse, bueno, pues llevar, ¿sabes? Como dejarse guiar un poco. Entonces yo ahí como que hago un pequeño llamamiento a déjate llevar, o sea, déjate que yo te ayude, que podamos como, pues esto, ir surcando estos mares en los que estás ahora sufriendo para ir cerrando y ya poco a poco, bueno, pues ya vas haciendo lo que tú consideres. Pero también, insisto, esto depende de cada uno y también depende mucho de la patología, depende mucho de lo que ocurra. Es decir, no es lo mismo la adicción a la pornografía. Y el otro día vi a un chico que estábamos en la consulta y le digo, bueno, ¿tú cuánto porno ves al día? Y me dice, lo normal. Y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo normal? Y me dice, bueno, a ver, pues lo normal. Y yo insistía y le digo, mira, pues es que hay gente que lo normal para esa persona es lavarse las manos 20 veces al día. ¿Tú qué opinas de esa normalidad? ¡Qué barbaridad! No. Le digo, bueno, pues ¿qué es normal para ti? Y entonces me dice, no, bueno, pues a ver, por la mañana, un poco por la tarde, un poco no sé qué. Y le digo, a ver, sácate el móvil. Entonces se sacó el móvil y entonces, bueno, pues tiempo de uso, 12 horas. Entonces le digo, 12 horas, y entonces aparecía WhatsApp como 1 hora y media, luego aparecía no sé qué otra cosa tal, y me dijo, pues esto, Safari, es el tiempo que le dedico. ¿Sabéis cuántas horas le pasaba al día a ver porno? 8 horas diarias. Y entonces, claro, es verdad que bueno, él se dedica a la banca, entonces sus picos de dopamina, es decir, esos picos que le hacen estar como activo, como estar en tensión y que se pueda concentrar, es por la dopamina, los tiene viendo porno. Entonces, claro, no es lo mismo tratar esa adicción a tratar a un alcohólico, pues esto, a un trastorno de la alimentación, una anorexia, una bulimia, a pues esto, estados de ansiedad. Insisto, ahí depende mucho de cada cual. Pero bueno, yo soy partidaria de que todo el mundo de una u otra forma sería bueno que fuésemos a consulta alguna vez en la vida o que tengamos a alguien al lado que nos ayude a algo, oye, ¿tú cómo me ves? O incluso el marido, la mujer, que le preguntéis, eso sí, en un día bueno, en el que le hayan subido el sueldo, en que le hayan dado buenas noticias, que tú además estés receptivo, que le preguntes, oye, ¿tú cómo me ves? Oye, ¿qué cosas cambiarías de mí? ¿Qué cosas no te gustan de mí? Entonces, claro, insisto, el día que se hayan alineados todos los astros, porque si no aquello puede terminar realmente en batalla. Pero bueno, como que creo que de vez en cuando es bueno que alguien desde fuera nos diga pues, qué cosas podemos modificar o mejorar o cambiar, pero al mismo tiempo tener las herramientas para que cada uno de nosotros nos podamos enfrentar a esas cosas bueno, que nos van surgiendo, que nos cuestan, que de una u otra forma pues, tenemos que cambiar. Pero eso sí, yo de matrimonios sí que como que animo que de vez en cuando haya no sé si un reajuste, pero que alguien desde fuera o incluso que vayas a algunas charlas, como que te den cierto oxígeno o que te quitan el óxido que puedas tener por ciertos patrones o por ciertas conductas que tengas en tu pareja. Creo que eso de una u otra forma siempre ayuda. Totalmente. Me da muchísima pena porque tienes que ir. Vamos a hacer las dos últimas que son rápidas y lo que tú quieras contestar y tendremos que hacer una parte 2 porque la haremos, venga. Tenemos muchas preguntas pendientes. Y la primera pregunta es que este podcast se llama Tómatelo con vino porque consideramos que la vida se ve mejor con una copita de vino, básicamente, como que los problemas se relativizan bastante. Y la pregunta es, ¿qué te tomarías tú con un vino que en el pasado te hayas tomado mal y hoy digas, me tomaría un vinito y no era para tanto? O sea, la realidad es que tengo esa suerte de poderle dar la importancia que tiene a las cosas que me pasan, pero alguna historia de algún paciente, alguna historia... Mi padre... Y esto nos lo ha enseñado muchísimo a mi hermana Marian y a mí, a luchar todos los pacientes. Es decir, es como que mi padre, yo no conozco a nadie que se implique más con los pacientes que mi padre. O sea, hay un punto en el que dices, el otro día vi una señora de un pueblo de Castilla-La Mancha, entonces mi padre terminó llamando al ayuntamiento para pedir que hiciesen en el centro de día unas actividades para que esta señora y 3 amigas suyas pudiesen ir. Entonces habló con un secretario, habló con el... Y al final terminó consiguiéndolo. O sea, es tal su grado de implicación que como que un poco Marian y yo, pues como que lo hemos adquirido. Entonces, hay veces que te implicas mucho con los pacientes, que les ayudas mucho, que, o sea, pues eso, que es que como que intentas con todas tus fuerzas que les vaya bien y a veces, por lo que sea, no va bien. A mí eso muchas veces pues me da pena, me da rabia, digo, pues qué frustración. Entonces, bueno, pues
quizá me tomaría un vino con alguno de estos casos. Gracias a Dios son muy poquitos, pero como son poquitos, pues los tengo en mente, ¿sabes? Entonces, quizá alguno de estos pacientes o de estas situaciones sí que me hubiese tomado un vino, pues hablando, pues eso, sobre la libertad humana y sabiendo pues que hay veces que, por lo que sea, que no se puede ayudar tanto o que no se puede ayudar hasta tan al fondo como a veces queremos ayudar. Eso sería, yo Qué creo buena que respuesta y qué bien que le hayas entendido a la primera, que nadie la entiende. Sabes que tú tienes una psicología muy normal. Y nada, Isabel, pues la última sería, ¿por qué brindarías hoy? Brindaría por el amor, porque todos de una u otra forma queremos ser queridos y ese querer es lo que hace que la vida tenga sentido. Entonces el amor a nuestro marido, a nuestra mujer, pero también el amor a nuestros amigos, o sea, esa amistad. Yo he descubierto con la amistad que uno se siente muy querido. Lo hablábamos antes, pues brindo también mucho por la amistad. Muchas gracias. Pues vamos a brindar y nos queda pendiente un episodio para hablar del amor tóxico también, que yo lo quería hablar, pero lo haremos, o sea, sin duda te voy a escribir ahora en cuanto te vayas para volver esos a vernos amores tóxicos porque, que nos hacen tanto daño. A ver, creo que es importante. Te recibo toda la razón, pero creo que es una buena forma de verdad de tener segunda parte. Sí, pues sí. nada, la tendremos. Por favor. Es que tiene la agenda muy apretada esta chica, pero lo intentaremos. Pues y muchísimas nada, gracias, de verdad, gracias a ti por tu tiempo, por haberte venido hasta aquí, hija, por ser tan maja y hablar tanto y tan bien. Sí, o sea, yo feliz. Podríamos gracias. haberte escuchado creo que 2 horas más y nos da sí. mucha pena, pero bueno, es lo que hay. Nada, Y muchísimas un millón de gracias. A vosotras. Que os suscribáis, por favor. Que nos sigáis, dadnos a que seguir suscribáis, que nos deis y feedback. nos dejéis en comentarios, aunque sé que lo vais a decir, si queréis que traigamos otra vez ¿O qué temas? a Isa, o qué temas, claro, algún otro tema, claro, pues y hacemos un episodio específico de ese eso. tema. Perfecto. Y nada, pues nada, hasta aquí, millón de gracias. Nos vemos en el siguiente. Un besito muy fuerte. Hasta luego. Chao.